Hola, estamos en Informática 1 en la unidad 1 de Introducción a la Computación y su historia. Vamos a hablar ahora de Linux, el sistema operativo que vamos a aprender a utilizar en este curso. Entonces vamos a hablar un poco sobre sus conceptos fundamentales, su historia, su instalación y sus modos de uso. Para hablar de Linux, primero es importante hablar de qué es un sistema operativo, el concepto de sistema operativo. Entonces, hay muchas definiciones diferentes, no hay una definición unificada, pero de una manera sencilla podríamos decir que es un programa. Primero que todo, debemos dejar eso claro, el sistema operativo es un programa que se ejecuta al inicio, es decir, cuando uno prende el computador o cualquier sistema electrónico computacional. Es el primer programa que se ejecuta y es un programa cuya función principal es gestionar los recursos del computador entre los varios programas que se están ejecutando. Esa es la definición, digamos, más simple. Entonces es un programa que gestiona los recursos, los administra de acuerdo a las necesidades que tienen los otros programas que llamamos las aplicaciones. ¿Por qué es necesario un sistema operativo? Pensemos cómo sería entonces el escenario al no tener un sistema operativo. Si no tuviéramos un sistema operativo, entonces tendríamos que escribir los programas y al querer acceder a cualquiera de los dispositivos periféricos, por ejemplo, cuando queremos poner algo en una pantalla, queremos emitir un sonido por los parlantes o capturar una señal desde un micrófono, desde la red, tendríamos que consultar el manual del fabricante de la pantalla del dispositivo de sonido para conocer exactamente cuáles son los comandos que debemos utilizar para interactuar con ese dispositivo periférico. El sistema operativo hace eso por nosotros, es decir, abstrae esos detalles y siempre que yo quiera poner algo en la pantalla, pues va a ser de la misma manera. Es una solicitud que le hago al sistema operativo y que va a ser independiente de qué tipo de pantalla sea, qué tipo de tarjeta gráfica, etc. El otro problema o limitación que tendríamos al no tener un sistema operativo es que si queremos que varios programas se ejecuten de manera simultánea en el mismo sistema, en el mismo computador, no tendríamos una manera de repartir los recursos, es decir, cómo podríamos decidir qué programa se va a ejecutar en cada momento, cómo podríamos decidir qué sectores de la memoria puede usar cada uno de los programas. Todo esto son cosas que hace el sistema operativo. Entonces, básicamente dos cosas podemos resumirlo: para poder ejecutar más de un programa a la vez y para abstraer los detalles de la comunicación con los dispositivos periféricos. Hablemos de la organización de un sistema de cómputo. Estos elementos que vemos aquí en la diapositiva resume un poco los elementos, los componentes de hardware de un sistema de cómputo, de un computador. En la parte gris tenemos lo que está propiamente dentro del computador, ¿cierto? Como la CPU, la memoria RAM, las partes en la tarjeta madre, en la mainboard, que controlan los discos, el controlador de los dispositivos USB, la tarjeta gráfica, etc. Y aquí tenemos los periféricos, ¿cierto? Que son externos al computador, pero digamos que hacen parte comúnmente de este equipo. Por encima del hardware, digámoslo, encontramos entonces el sistema operativo y más precisamente el kernel del sistema operativo o núcleo del sistema operativo. Entonces, el núcleo del sistema operativo son las partes del sistema operativo esenciales y que tienen un contacto directo con los dispositivos de hardware. Entonces, miremos cada una de estas características del kernel del sistema operativo. Tenemos
aquí esto que se llama Process Management, es el manejo, la administración de procesos. ¿Qué es un proceso? Un proceso se refiere a la ejecución de un programa. Entonces, lo que decíamos ahora, cuando se quiere ejecutar un programa, tengo que asignarle un tiempo para su ejecución, un procesador. Cuando estamos hablando de un procesador de varios núcleos, pues le tengo que asignar un núcleo por un periodo de tiempo determinado. A ese programa también le tengo que asignar un espacio de memoria. El sistema operativo hace entonces lo que se llama una virtualización de la memoria, y es que a cada proceso, a cada programa de aplicación que se está ejecutando, le hace, digamos, creer que tiene toda la memoria, que no se preocupe, que utilice todas las direcciones de memoria que quiera, y es el sistema operativo el que se encarga realmente de que en el plano físico, la memoria física, sí haya segmentos divididos. Cuando los programas empiezan realmente a utilizar mucha memoria y ya no caben los datos en la memoria RAM, entonces el sistema de memoria virtual del sistema operativo tiene la capacidad de utilizar almacenamiento en discos como si fuera memoria virtual, memoria RAM, perdón. Cuando eso sucede, sin embargo, el computador tiende a ponerse muy lento. Otra función del kernel, del sistema operativo, es el manejo del sistema de archivos. Es decir, recuerden que todos los archivos, tanto de programas como de datos, están almacenados en los discos, en el disco duro del computador, y esta forma de almacenarlos pues tiene un formato, un estándar, una jerarquía de carpetas. Cada archivo tiene unos metadatos para acceder a él. Todo eso lo maneja el kernel del sistema operativo. Otra cosa que también maneja muy importante es la red, las comunicaciones a través de la red, de internet por ejemplo, o de una red local, y la seguridad que viene digamos, asociada a esas operaciones de red. Eso también hace parte del kernel. Otros elementos importantes que hacen parte del sistema operativo, algunas personas lo consideran parte del kernel, otras no, son los drivers. ¿Qué son los drivers? Los drivers son programas también, son programas que establecen una interfaz con dispositivos periféricos puntuales. Por ejemplo, yo tengo la tarjeta de video, la tarjeta gráfica, que es donde yo conecto las pantallas, un proyector, una pantalla en un computador, y yo necesito para eso entonces un pequeño programa que se comunique, que sepa darle los comandos a esa tarjeta gráfica particular. Y con ese controlador gráfico es que yo como usuario, cuando estoy desarrollando un programa, un software de aplicación, pues puedo comunicarme a través de ese controlador con la tarjeta gráfica. Ese controlador va a abstraer los detalles para mí y va a ser parte del sistema operativo. Sin embargo, es importante aclarar que ese controlador es uno por cada dispositivo periférico, por cada controlador o dispositivo periférico. Es decir, que no es... Los sistemas operativos vienen con algunos drivers, pero si uno adquiere un dispositivo nuevo que lo conecta a un periférico nuevo y lo conecta al computador, necesitará agregarle al sistema operativo ese driver adicional. En una capa superior tenemos lo que se llama el software de sistema o los programas de sistema. Estos son programas que desde cierto punto de vista también hacen parte del sistema operativo, pero ya no se les considera parte del kernel del sistema operativo, del núcleo. Este tipo de programas son, por ejemplo, el administrador de paquetes, es decir, el software que me permite a mí instalar nuevos programas desde repositorios. También podemos hablar un componente muy importante que es el escritorio gráfico. ¿Listo? Esa interfaz gráfica que me permite a mí con el mouse y con la pantalla comunicarme con el computador, darle órdenes de abrir un archivo, ejecutar un programa. También tenemos la opción de la terminal de comandos, los intérpretes o compiladores para los diferentes lenguajes,
un monitor de sistema, un administrador de tareas para detener la ejecución de un programa, en fin, solucionar problemas. En fin, hay muchas herramientas asociadas al sistema operativo que llamamos entonces software o programas de sistema. Por encima tenemos luego lo que llamamos el software de aplicación o los programas de aplicación. Estos son ya los programas, digamos, de usuario, con los que más contacto tiene el usuario. Entonces es un navegador web, también un programa para chat, un programa para escribir documentos, diapositivas, juegos, en fin, todos los programas que nos podamos imaginar que utilizamos en un computador o sistema de cómputo en general. Por último tenemos los usuarios. Los usuarios se relacionan con la capa, el software de aplicación más que todo, pero en realidad los usuarios también interactúan en ocasiones con el software de sistema cuando es un usuario un poco más avanzado e incluso a veces directamente con el kernel del sistema operativo cuando es un usuario ya todavía más avanzado. Entonces el sistema operativo también una de sus funciones es interactuar con los usuarios, el manejo de los usuarios, los permisos de las cosas que pueden hacer los usuarios en el sistema. ¿Cuáles son los objetivos entonces del sistema operativo? Lograr un uso cómodo y eficiente del computador. La comodidad me la da, por ejemplo, el escritorio, ¿cierto? Y la eficiencia me la da en el kernel el manejo de procesos, que pueda yo ejecutar múltiples programas de manera simultánea, de la manera más rápida posible. Lo mismo con el uso de la memoria. Me permite abstraer los detalles de los recursos de hardware, eso lo explicábamos hace un momento. Me da una interfase de usuario, ya sea gráfica a través del escritorio o terminal para controlar el sistema operativo con comandos. Me permite también lograr una administración de recursos entre aplicaciones y usuarios, también lo mencionábamos, y administrar los usuarios y sus acciones, los permisos, las cosas que puede hacer cada usuario, que tiene que ver también con la seguridad del sistema.